mi nombre es Carlos Manuel Cabo Rivera y junto con mis compañeros les vamos a explicar la ley de Gay-Lussac. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ley de Gay-Lussac. Esta ley tiene su nombre en honor al científico químico José Louis Gay-Lussac, quien como producto de sus investigaciones y aporte a las leyes de los gases, proclamó como fundamento de su teoría la relación entre temperatura y presión. Cuando el volumen permanece constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Ahora en estos momentos les voy a mostrar la gráfica. Es una línea recta, en el eje de la Y, presión en la atmósfera, y en el eje de las X, temperatura en Kelvin. Esta línea recta indica que son directamente proporcionales. Esto quiere decir que cuando la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Y cuando la presión disminuye, la temperatura también disminuye. Ahora bien, si calentamos un gas, sus partículas se moverían mucho más rápido. En un contenedor con un volumen fijo y un gas, si lo sometemos a calentamiento, sus partículas chocarían más veces por segundo en el contenedor, es decir, mayor presión. Y si sometemos el mismo contenedor a enfriamiento con un volumen fijo, las partículas chocarían menos veces por segundo en el contenedor, es decir, menor presión. Ley Gay-Lussac. Problema. Un gas a una temperatura de 35 grados Celsius y una presión de 440 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Entonces dice, si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados Celsius? Entonces anotamos los datos que nos dan, que son la presión 1, la temperatura 1, presión 2, pero la temperatura 2 no la tenemos, así que está en incógnito. A la temperatura 1 se le va a sumar 273 grados para que podamos convertirlo a Kelvin. Entonces utilizamos la fórmula y despejamos la temperatura 2, que es la que vamos a hallar. Sustituimos y luego el resultado dado se le va a restar lo que se le había sumado, 273, que se utilizó para Kelvin, para que porque nos piden Celsius, entonces se lo restamos para que el resultado sea en Celsius. La temperatura aumentó y como resultado la presión igualmente aumentó. La ley de Gay-Lussac, su fórmula general es P igual K por T, lo que conocemos que P es presión, K viene siendo una constante y T una temperatura. Sabemos o entendemos que presión 1 sobre T1 es igual a presión 2 sobre T2. O sea, presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Aquí tenemos un ejemplo que dice: un gas ocupa un recipiente de 1.5 litros de volumen constante a 50 grados centígrados y 550 mmHg. ¿A qué temperatura en grados centígrados llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 770? Y para eso tenemos que empezar sacando los datos que nos dice el propio ejercicio, que en este caso sería, nos da una temperatura principal, que en este caso sería 50 grados centígrados, nos da una primera presión, que en este caso sería esta que se encuentra aquí, que sería 550, y nos pide hallar la segunda presión, o que llegue hasta 770. Ok,
Ok, y miramos que nos faltaría un último dato, que en este caso sería la temperatura 2, pero el ejercicio no nos da. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta es la que vamos a hallar. ¿Cómo haremos? Para eso tenemos que despejar temperatura 2 de esta fórmula principal. ¿Cómo sería eso? Sería igual temperatura 2 igual a presión 2 sobre presión 1 sobre temperatura 1. Y ya, así hallaremos T2. Procedemos a hallar T2, en este caso sería T2 igual. La presión 2 nos la dan aquí, que en este caso vendría siendo 770. Sobre presión 1 que nos la dan acá, que vendría siendo 550. 500 sobre, no podemos colocar esto así, sino que tenemos que pasar grados centígrados a Kelvin, y que en este caso sería 50 más 273, que en este caso vendrían siendo 323. Ok, o sea, esto vendría siendo la temperatura 1 sobre 323 grados Kelvin. Y esto vendría siendo igual a 452,2. Se cancela esto, quedaría siendo Kelvin. Esta es la respuesta a la pregunta que nos hace. ¿A qué temperatura en grados centígrados llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 770? A esta temperatura va a llegar. Buenas, mi nombre es Martín Elías González Muñoz, estudiante de Ingeniería Civil. En el día de hoy hay un experimento sobre la ley de los gases, la de Gay-Lussac, donde la presión de un gas, de un volumen, es directamente proporcional a la temperatura. Para este experimento necesitamos una copa de vidrio, fósforos, una vela y un recipiente con agua. Este experimento consiste en colocar esta copa de vidrio encima de la vela. Como vemos, la vela se apaga y el nivel del agua aumenta dentro de la copa.